Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Un Café con Profesores. Gracias por aceptar esta invitación y por regalarnos este tiempo. Mi nombre es Andrea Solar Ruiz, antropóloga e integrante del equipo del Centro de Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública. Soy la encargada de liderar procesos de gestión social del conocimiento, de la ciencia y la innovación. Quiero iniciar este Facebook Live comentándoles que este es un espacio pensado y planeado para la divulgación de resultados de proyectos y experiencias de investigación de los integrantes y docentes de los grupos adscritos a nuestro centro de investigaciones. Bueno, el tema que hoy nos reúne es muy interesante, pertinente y sensible. El espacio lo hemos titulado como Abracadabra, la fórmula mágica de la salud mental, significados y prácticas de la infancia rural de Nariño, Antioquia. Y nuestras invitadas son Eneida Puerta Henao y Andrea Herrera Cardona. Eneida Puerta es magíster en salud mental y psicóloga de la Universidad de Antioquia, integrante del grupo de investigación en salud mental GISAME, profesional de apoyo del centro de investigación de nuestra facultad. Es una mujer investigadora y también profesora, a la que le interesan temas relacionados con la salud mental, el conflicto armado, la construcción de paz, la ruralidad y la vida campesina. Se autodenomina como hija de la ruralidad con padre y madre campesinos. Por su parte, de Andrea Herrera Cardona sabemos que nació hace 27 años en Nariño, Antioquia, que es regente de farmacia y administradora en salud con énfasis en gestión de servicios de salud, que es una enamorada del proceso de los semilleros de investigación y por eso, entre el 2016 y el 2019, fue coordinadora del semillero de investigación Sésame. Actualmente trabaja como profesional de apoyo de la estrategia de articulación territorial de prácticas en la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Es muy familiar, amiguera, viajera y alegre, y se encuentra convencida de que todos tenemos la capacidad de impactar positivamente en la realidad en la que vivimos. Por eso se identifica con el pensamiento de Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar al mundo. Andrea es la investigadora principal del proyecto titulado Significado y Prácticas sobre Salud Mental de la Infancia Rural, escolarizada en Nariño, Antioquia. Y Eneida fue su asesora y coequipera durante la ejecución del proyecto. Bueno, como esta será una conversación, si tienen dudas o comentarios, pueden dejarlos en el chat de este Facebook Live y los estaremos abordando a medida que vamos conversando. Entonces, iniciemos. Y por favor, tengan a la mano una buena taza de café. Eneida y Andrea, ¿cómo están? Hola, Andrea, yo muy bien. Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Les parece entonces si damos inicio a este espacio observando un pequeño video, un corto video que han preparado las investigadoras sobre el proyecto de investigación y luego empezamos a conversar? ¿Les parece? De acuerdo, muchas gracias. Listo, entonces Andrés, por favor, reproduce el video. Gracias. Vamos para la escuela. Se cerró la escuela allá abajo. La salud mental es un tema trascendental en los procesos de reconstrucción social, especialmente en los contextos que han sido víctimas del conflicto armado, como Nariño, Antioquia, en Colombia. El día de hoy, 30 de julio, los niños de Media Cuesta hicimos el tarrito de la caña. La salud y la participación social son derechos de todos los seres humanos. Esta iniciativa da voz a los menos escuchados, los niños y niñas de población rural. Hola, yo soy Jennifer y tengo 8 años. Cuido mi salud mental, cuidando mi naturaleza. Hola, yo soy Camila López Pérez, tengo 9 años y estudio en la escuela de Media Cuesta y para mí cuidar mi salud mental es compartiendo con mis amigos, queriendo mucho a mi familia y cuidando mucho la naturaleza.
El proyecto Significados y Prácticas sobre Salud Mental, que tiene la infancia rural escolarizada de Nariño, Antioquia, tiene como objetivo identificar y fortalecer los entornos protectores de niños y niñas y apropia a padres y madres de familia y a docentes del rol transformador que tienen en el cuidado de la salud mental de sus hijos y estudiantes. Hola, soy Andrea Catona López. Yo hice tantito de la calma con Andrea y eso me gustó mucho, porque eso me tranquila cuando estoy brava, lo miro y me tranquilizo muy bien. Por medio de talleres participativos, recorridos territoriales y grupos focales, se brindan herramientas para el cuidado del territorio, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y el cuidado de los vínculos afectivos, asuntos claves para fortalecer la salud mental. Las escuelas son el lugar más importante en los entornos rurales. En ellas no solo se resuelve la educación, también la alimentación, asuntos sociales, políticos, económicos y religiosos, y son el lugar de encuentro, recreación y cultura para los habitantes de estas veredas. Por lo tanto, es imprescindible fortalecer este entorno protector de la salud mental. La salud mental es un asunto de todos. Andrea, cuéntanos cuál fue el objetivo de tu proyecto de investigación, por favor, y háblanos también un poquito más de dónde nace esa necesidad por estudiar o ese interés por estudiar la salud pública actualmente. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la invitación. Y bueno, el objetivo del proyecto era indagar por los significados y prácticas de salud mental de la infancia rural de Nariño, Antioquia. Y el interés parte porque soy de Nariño, Antioquia, y el sentido de pertenencia que tengo por mi territorio me ha llevado a inquietarme por su realidad y por la posibilidad de contribuir a su proceso de reconstrucción de tejido social. Nariño ha sido un municipio que durante la época de los 2000, de los 90 y los 2000 fue fuertemente golpeado por la violencia, y eso me ha llevado pues a preguntarme como por sus realidades. Además, la participación en el semillero durante el semillero de investigación en salud mental desde el 2016 me ha llevado a participar en diferentes proyectos de investigación con niños y con niñas, que me ha llevado a visibilizarlos como interlocutores y tomadores de decisiones, que los niños tienen voz y voto, y como lo plantea también los derechos de los niños, ellos tienen derecho a opinar y a participar en la toma de decisiones y que su opinión sea tomada en cuenta pues a niveles administrativos y políticos. Entonces todo esto me llevó como a indagar por los significados y prácticas de los niños y niñas de Nariño, Antioquia. Andrea, ¿y cómo es Nariño? Cuéntanos un poquito de ese sitio en el que sabemos que naciste y en el que quisiste volver a investigar. ¿Cómo es Nariño? Háblanos de pronto de ese territorio del que vamos más adelante a ver que los niños hablan y que toman para sí. Cuéntanos. Bueno, Nariño es el lugar más lindo del mundo. Nariño es el último pueblo de Antioquia, en límites con Caldas. Es un lugar pequeño, montañoso, tiene 48 veredas, el 98% de su población es rural. Nariño se destaca por ser panelero, cafetero, tiene unos paisajes hermosos, en el cual viví pues mi infancia, en el cual vive parte de mi familia y al cual sigo considerando mi hogar. Nariño conservo mis amigos, mi familia, y bueno, es mi lugar favorito, el lugar que me fui por la violencia, pero al lugar que siempre quiero volver. En un momento, cuando me fui, estaba muy pequeña, tenía solo 6 años, pero siempre me prometí que quería regresar, y no solo de paseo. Y este es el momento en el que he regresado
a trabajar con su gente y a ver su transformación social. Muy bien. Me hice una idea un poco de cómo es Nariño. Y también es que comparte mucho de lo que geográficamente conocemos en los pueblos de Antioquia, ¿cierto? Es un pueblo que puede representar otras zonas y que tal vez puede representar con sus niños el pensamiento de niños de otras zonas rurales. Bueno, yo quisiera que entremos un poquito en materia y que hablemos del concepto de salud mental. Para eso me gustaría que la profesora Eneida Puerta nos cuente un poquito qué es la salud mental. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Gracias, Andrea, por la invitación que nos realizas desde el Centro de Investigación a compartir esta experiencia. Es una pregunta bastante compleja, amplia, pero yo creo que hay diferentes rutas que uno podría tomar para explicar esto de qué es la salud mental. Yo me voy a valer de dos. La primera de ellas es importante mirar cuáles son las definiciones y las conceptualizaciones que se han llevado a cabo desde los organismos internacionales, desde la Organización Mundial de la Salud, pero también retomemos cuál es la normatividad que en Colombia en este momento está aprobada para trabajar el tema de la salud mental. Y también es importante retomar las definiciones que se han venido construyendo en los mismos territorios, desde las mismas personas. Entonces, lo primero, la salud mental como campo de conocimiento no ha sido una prioridad. No ha sido una prioridad ni para la academia, ni para el Estado local, ni para los gobiernos nacionales. Esto ha sido más un asunto coyuntural. Y en ese sentido, creo que tenemos una deuda con la salud mental a nivel nacional, y es que desde 1978, en la estrategia de Alma Ata, nos estaban diciendo que es importante que la salud esté inserta en todas las políticas. Yo creo que esa deuda la seguimos teniendo pendiente, y además también la Organización Mundial de la Salud nos estaba diciendo en 1948 que la salud es un estado de completo bienestar físico, psicológico y social. Y yo me pregunto, y también les pregunto a ustedes, ¿qué necesita una persona para tener bienestar físico, bienestar social y bienestar mental? Y aquí se abre también un abanico de posibilidades, pero digamos que en este momento yo no me voy a detener ahí, pero sí es importante retomar esa definición de la Organización Mundial de la Salud, porque allí, después de pasar de una Segunda Guerra Mundial, habían quedado profundas afectaciones en el tema de la salud mental, y yo creo que eso mismo nos sucede en Colombia. En Colombia tenemos la Ley 1616, que es la Ley de Salud Mental, y allí, entre varias de las definiciones que nos propone, nos está diciendo que la salud mental es un derecho fundamental. ¿Y qué significa que la salud mental sea un derecho fundamental? Que el Estado debe garantizar y debe tener unos dispositivos para que las personas, para que un joven, un adulto, un niño, una mujer, una madre, un padre, un campesino, un indígena, pueda decir que puede vivir y disfrutar plenamente de la salud mental, que se pueda despertar sin miedo a que lo vayan a asesinar. Yo creo que eso tiene que ver con la salud mental. Pero es triste porque en Colombia tenemos unas realidades que, por más dolorosas que parezcan, creo que las tenemos que nombrar. Colombia es el país más inequitativo de Latinoamérica. Bueno, es un puesto que se disputa ahí con Brasil, pero también Colombia ha tenido uno de los conflictos armados más largos de la historia, más dolorosos. Tenemos 9 millones de víctimas que han sido afectadas por el conflicto armado, más que Siria. Y eso nos tiene que llevar a preguntarnos por las afectaciones en la salud mental.
¿quiénes son las víctimas? Yo creo que directa o indirectamente, todos en algún momento podemos decir que somos víctimas, pero principalmente las afectaciones más profundas se han vivido en la ruralidad. Y Andrea en la presentación bien lo decía, yo soy hija y orgullosamente me siento pues como hija de la ruralidad, y allí hemos vivido unas fortunas, unas oportunidades, pero yo también creo que en la ruralidad se viven unas ausencias que no podemos desconocer. No podemos desconocer, y para mí es impensable, es muy difícil pensar que, por ejemplo, los niños tengan que estudiar por relevos. Usted ya aprendió a leer y a escribir, entonces se retira de la escuela porque tiene que entrar su hermanito. También me parece increíble, pero sucede, que la mejor oportunidad que tenga un niño o un adolescente sea la invitación que le hace un grupo armado para pertenecer a su grupo y desde allí suplir algunas necesidades. Eso sucede. Y nosotros cuestionamos esa situación. Es que eran niños que tenían fusiles. ¿Por qué tenían fusiles en lugar de una maleta para ir a estudiar? Esas cosas nos tienen que cuestionar. También, aquí es muy importante decir que estas afectaciones que deja el conflicto y otros problemas, pero yo retomo pues el conflicto porque está íntimamente conectado con los municipios del oriente antioqueño, incluyendo a Nariño, estas afectaciones que dejan todos los hechos victimizantes como lo es el desplazamiento, el secuestro, los atentados contra la infraestructura, las masacres, que además son masacres, no homicidios colectivos. Estos asuntos están dejando profundas huellas en la salud mental de las personas. Les está afectando su seguridad vital, su existencia. Dice la última encuesta nacional de salud mental que 4 de cada 10 personas tienen un problema en salud mental y 44% de los niños entre los 7 y los 11 años requieren de unas evaluaciones en salud mental. Entonces, Nariño no es ajeno a esto. Nariño es un municipio altamente afectado por el conflicto armado y yo creo que tenemos una deuda con todos estos municipios, principalmente con la ruralidad. Entonces yo creo que esto también lleva a Andrea a empezar a estudiar este tema de la salud mental en Nariño. Y me queda, ¿no? Digamos que las definiciones que se construyen en los territorios con la gente, pero yo creo que eso lo podemos ir conversando en esta conversación que vamos a tener. Bueno, entonces, desde lo que voy escuchando y desde lo que voy conociendo a partir de lo que se me habla de Nariño, Antioquia, y de la importancia de estudiar la salud mental, recuerdo que el año anterior, 2019, fue el año de la salud mental, pero específicamente direccionada a entenderla en los niños y adolescentes. Por lo general se le había dado predisposición o preponderancia a analizar la salud mental en las personas, en el adulto ya construido, cultural, social, éticamente, ¿cierto? Ese sujeto que ya es político, que ya tiene un recorrido. Pero analizar la salud mental en un infante, en un niño que va en proceso de esa construcción de su idea de salud mental y de su idea de ser un adulto en un país como el que ustedes acaban de indicar, de manifestar y que conocemos, ¿ustedes creen que realizar este estudio pueda modificar la forma en que estos niños lograron entender la salud mental e incluso en la forma en la que la verán de ahora en adelante? No sé, de pronto Andrea me podría dar una luz sobre eso, o la profe Eneida. Bueno, como lo plantea Andrea, de hecho, las diferentes investigaciones sobre salud mental, lo que hacen, y como lo es la Encuesta Nacional de Salud Mental en Colombia, le dan voz a los niños, pero por medio de un adulto. Entonces se le pregunta a un adulto qué es lo que piensa el niño.
y como lo plantean los derechos de los niños tienen derecho a participar y que su voz sea tenida en cuenta para la toma de decisiones. Entonces siempre pensamos que el niño, por ser niño, no tiene la razón o no tiene derecho a participar, cuando es un interlocutor válido y lo que él diga y lo que él exprese se debe tener en cuenta. También como lo plantea el, el Plan Nacional de Salud Pública, es que es el enfoque diferencial y los niños entran dentro de este enfoque diferencial y debemos tomarlos en cuenta cuáles son sus necesidades, qué es lo que requieren, cómo se sienten y en medida de que los escuchemos vamos a poder también empezar a tomarlos como actores de la sociedad. Bueno, y en esa, tomarlos como actores de la sociedad, cuéntame cómo fue el desarrollo de ese proyecto de investigación, cómo fue el campo, de qué se valieron para conocer esa idea de lo que los niños de estas escuelas que nos mencionan consideran que es salud mental. ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento, de llegar hasta allá? Cuéntanos un poquito el desarrollo de ese proyecto, Andrea. Bueno, el trabajo de campo fue un proceso muy bonito, fue un proceso cuidadoso, con toda la rigurosidad del caso, tratando de hacer un trabajo, una acción sin daño con los niños, con los padres de familia y con los profesores con quienes también tuvimos contacto, junto con Eneida, mi asesora y coequipera, como usted lo nombró, que me gustó mucho también esa manera de llamarlo, porque más que asesora, Eneida hizo parte como co-investigadora de este proyecto y me acompañó en todas las fases del mismo. Con ella desarrollamos unos talleres participantes, las entrevistas, grupos focales, donde se trabajaron temas como las relaciones familiares, a qué juegan los niños, a quién le cuentan lo que les pasa, cuáles son las actividades y los lugares que más disfrutan en la vereda, en la escuela, cuáles son las emociones ante las diferentes situaciones a las que los niños se enfrentan. En total realizamos 2 grupos focales donde se construyó un poco la historia vivida por los padres y las madres de familia en todo ese proceso del conflicto armado. Ellos traían mucho este tema de aquella época de los 2000, donde se realizaron también 10 talleres participantes con los niños donde trabajamos pues estos temas que les acabo de mencionar, las emociones, las relaciones interpersonales. Se realizaron recorridos territoriales donde tuve la oportunidad de conocer las fincas de los niños, cómo viven, con quién viven, a qué se dedican sus padres. Fue un proceso muy bonito, también 20 observaciones, 12 entrevistas en las que participaron además de los niños también los padres de familia, las madres, 3 docentes que acompañaban a los niños. El proyecto se realizó en 2 escuelas rurales, en la Escuela Rural Mediacuesta y Quiebra de San Juan, entonces participaron sus docentes y también la directora local de salud. También se realizó un festival por la salud mental, que fue también un proyecto muy, muy bonito, donde se logró hacer la evolución de los resultados y que los participantes se sintieran como parte de todo el proceso, como todo lo que participaron durante 3 meses que duró la recolección de información, eso cómo se vio reflejado en unos resultados. Y también los papás escuchar los sueños que tenían sus hijos, fue un proceso muy bonito y fue también el cierre de un proyecto en medio de una celebración, porque fue totalmente un festival en el que también se sumaron algunos semilleros, otros semilleros de la facultad, se sumaron estudiantes, fue un proceso muy bonito. Estuve durante 15 días en 2 ocasiones en Nariño, realizando todo ese proceso de recolección de información. Mi familia fue fundamental en todo ese proceso, me acompañaron en algunas de las recolecciones de información, me llevaron pues hasta el territorio, compartí con los niños y con las niñas, con su familia. Tuve la oportunidad de conocer como todo su contexto, no solo la escuela, que era como el foco donde se desarrollaba la investigación, sino también como dónde vivían, con quién vivían, sus fincas, a qué se dedicaban. Fue un proceso bien bonito. Andrea, bueno, yo estuve verificando pues como tu proyecto, leyéndolo, tu informe pues de monografía de grado, lo estuve leyendo y encontré que te apoyas mucho en algo que desde las ciencias sociales podríamos denominar como una síntesis entre ciencias sociales y ciencias médicas o de la salud,
y que en esa síntesis haces un uso o implementas un método muy propio de las ciencias sociales como lo es la etnografía. ¿Crees que el enfoque etnográfico, específicamente este enfoque, contribuyó de forma especial a tu investigación? Y no sé, de pronto, ¿cómo pudo contribuir? Porque no es un enfoque muy usual de las ciencias médicas, pero sí es un enfoque que permite que los actores expresen. Cuéntame cómo fue la implementación de la etnografía en tu trabajo de grado. Muchas gracias, Andrea. Bueno, nosotras desarrollamos una aproximación etnográfica adaptando la etnografía colaborativa y lo que hicimos fue como traer esta metodología que busca, pues que considera la historia, la geografía, todos los sistemas económicos, educativos, políticos y culturales en los que viven las personas. Entonces trae como toda su historia, los rituales, los símbolos, los significados que le dan a ciertos espacios o elementos, y consideramos que era una metodología importante para lo que buscábamos, que era cómo los niños significan la salud mental a partir de su propia experiencia. Y esto teniendo en cuenta también, como lo hablábamos al principio, toda la historia que hay detrás de esa construcción de un significado de salud mental, que es una historia de violencia, y que aunque los niños no vivieron esa época de la violencia, porque trabajé con niños entre 6 y los 12 años, pues sí han crecido en todo este contexto. Entonces, pues como rescatar toda esa historia que hay detrás de lo que los niños construyen como salud mental nos pareció bien importante. Además, la salud también debería preocuparse, y creo que igual lo hace, por cómo las personas conciben la salud y asimismo cómo se piensan sus prácticas en salud. Entonces creo que fue una metodología acertada, nos llevó a los resultados y bueno, era lo que buscábamos, darle voz a los niños, y definitivamente ellos fueron los protagonistas y los resultados son de ellos, no es a partir de mi voz, sino a partir de la voz de ellos. Profesora Eneida, usted ha venido trabajando el tema de la salud mental, la ruralidad, el conflicto y la historia de vida. Tal vez cuentas con algún relato de esos tantos que has podido sistematizar y escuchar, recoger en campo, que tal vez te pareciera interesante contárnoslo para que conozcamos de cerca la experiencia de vida de una persona que en conflicto ve su salud mental afectada, y tal vez reflexionar un poco sobre lo que nos decía Andrea. No necesariamente estos niños que hicieron parte del proyecto tuvieron que vivir en carne propia tal vez el conflicto, pero sí lo viven a través de las historias de quienes se las cuentan. ¿Crees también que eso puede golpear nuestra memoria, nuestra mente, escuchar la historia de quienes viven con nosotros, de quienes nos acompañan? ¿Tienes tal vez algún relato? Bueno, muchas gracias, Andrea, por esa pregunta. Bueno, por acá está cayendo un aguacero que me imagino pues como que en toda la ciudad, pero por acá está impresionante, entonces hay truenos, relámpagos, inundaciones. Yo creo que sí, Andrea, y me parece ahí muy importante retomar lo que nos estaba diciendo Andrea Herrera, y es que la etnografía también nos permite construir nuevas narrativas de estos temas que son tan sensibles y que no pueden reducirse únicamente a cifras o a números. El tema de la salud mental no es el número de personas que está afectado, sino el sufrimiento que hay detrás de cada sujeto que ha vivido una experiencia dolorosa o una experiencia adversa. Entonces yo creo que la etnografía sí nos ha permitido llegar a estos territorios, convivir en ellos, digamos que involucrarnos un poco con sus prácticas y a partir de ahí ir construyendo esos significados y esas prácticas, que era la pregunta que estaba guiando el trabajo de Andrea. Entonces yo creo que es muy importante que los saludistas construyamos nuevas narrativas también de la salud, y en ese sentido creo que hay metodologías proporcionadas por otras disciplinas que son de bastante interés. Y frente al tema del relato, en realidad tengo muchos relatos, muchas experiencias, y yo agradezco por
como por esta pregunta, porque digamos que no hay mejor manera de nombrar las cosas que la misma forma como la gente las está expresando y las está viviendo. Entonces, digamos que acá tengo dos relatos, me voy a permitir como compartirles mi pantalla. Les voy a leer uno de ellos y al final nos da tiempecito, les puedo compartir otros porque, insisto, en la voz de ellos también encontramos las respuestas a muchas situaciones que uno a veces se queda como sin saber cómo decirlas y cómo nombrarlas por lo horrorosas que han sido. Me confirman si ya están viendo mi presentación. Y la estamos viendo. Gracias. Entonces yo les voy a compartir un fragmentico de un relato de una mujer habitante del municipio de San Carlos. Pues yo también, digamos que tuve la oportunidad de realizar mi trabajo de investigación de la maestría allí en este municipio, además pues de habitarlo y vivir mi adolescencia. Entonces quiero compartirles un fragmento de un relato de Doña Betty. Doña Betty es una mujer que habita el municipio de San Carlos, pero que toda la vida ha sido maestra de la ruralidad, de veredas del municipio de San Carlos. A ella, digamos que pues le toca vivir todo el tema del conflicto armado, le asesinan a uno de sus hermanos y a otro que también es maestro, lo desaparecen, y ella es una mujer que cuando uno conversa con ella lo llena de esperanza, lo llena de energía, lo llena como de motivos, de razones para querer seguir construyendo paz, a veces cuando es tan difícil, y construyendo salud mental, porque como les decía anteriormente, el conflicto deja unos efectos profundos en la seguridad existencial, nos quita la confianza, las esperanzas. Entonces creo que este relato, que se llama Los hijos de la guerra. Andrea ahorita decía, es posible que los niños con los cuales desarrollamos el trabajo no hayan vivido tan directamente este conflicto, pero sí son hijos de aquellas personas que los vivieron. Entonces dice así, los hijos de la guerra. Ahora mi historia como mamá y maestra. Era muy difícil uno saber que se iba a trabajar y que dejaba aquí 3 hijas, y que uno solo sabía que se iba, pero uno nunca sabía si regresaba. Uno no sabía si podía regresar, pero siempre conservaba la esperanza de que sí era posible. La sensación es muy similar a si te dicen que el carro en el que viajas tiene un 99% de probabilidad de voltearse. Entonces tú dudas si te montas en él. Sin embargo, decides hacerlo porque hay un 1% de probabilidad de que eso no pase. Y ese 1% significaba mantener la esperanza viva en la gente de la vereda, en los niños, que ellos supieran que su maestra no los dejaría solos. La idea era siempre regresar al destino nuevamente, es decir, volver a casa. Tuve que ser muy fuerte y afortunadamente tenía 2 motivaciones. Una para irme, mis estudiantes en la escuela, y otra para regresar, mis hijos en la casa. A mis estudiantes les voy contando, mire, ha pasado esto y esto. Profe, usted no está llena de odio. Y yo, no. Yo tuve la oportunidad de tener, como quien dice, el asesino de mi hermano en la casa. Necesitaba que estuviera ahí para que me dijera qué pasó con mi hermano. Tomó tinto sentado en el mueble de mi casa y yo no siento odio contra esa persona, porque en su búsqueda la gente me iba contando todo lo de mi hermano. Contaban que el asesino se ponía los zapatos de él para ir a trabajar. Le decían a los compañeros, vea, estos son los zapatos del profesor. Entonces yo digo, bueno, por lo menos sus zapatos siguieron andando la tierra. Y eso es bueno. Lo que yo he vivido me ha enseñado que para aportar a la paz hay que tener sano el corazón. Yo tengo muy sano el corazón y mi familia también. Y eso me permite a mí como maestra enseñarle a los muchachos que sí es posible vivir con un odio, con un dolor, sin odiar. También de la guerra hay algo bonito, una cosa bonita en mi vida es que yo recibí a un niño de la escuela en mi casa. Él ya venía a hacer 10 y 11 acá en el pueblo. Él vino un domingo, el jueves vino Isabel, la mamá, me lo recomendó mucho y me dijo que lo cuidara hasta el viernes, día en que volvía a la finca, que no se fuera tarde,
que le dijera que se fuera tempranito para la vereda, que no le cogiera mucho la tarde por ese camino. Yo le di la razón ese jueves y al viernes él vino y me dijo, doña Betty, yo voy a ir a la Villa Olímpica a jugar y luego yo me voy para la casa. Yo le dije, recuerda que tienes que irte temprano para la vereda porque es la recomendación de la mamá. Sí, claro, profe, usted sabe que yo subo rápido y que yo soy bien. Por ahí como a las 3:30 de la tarde me llamó el esposo de Isabel, el papá de Juan, y me dijo, doña Betty, usted está sentada, pero con una angustia, y yo, ay no, ¿qué pasó? Me dijo, pero siéntese. Le dije, me amenazaron de nuevo, me van a matar. No, con usted no es, pero siéntese. Dígame que ya estoy sentada. Y me dijo, ay, es que mataron a mi Isabel. Le habían matado a la mamá a Juan. Por favor, doña Betty, no me deje venir a Juan Manuel, que yo no quiero que vea a la mamá así. Y yo le dije, yo creo que Juan ya se fue. De más que está que se encuentra con usted. Pero si no se ha ido, esté tranquilo que yo lo cuido. Y me dijo, por favor, ayúdeme para que alguien venga a recoger a mi Isabel. Al rato yo mandé a la Villa Olímpica por Juan y me lo trajeron. Y Juanma me dijo, ¿qué pasó? Porque esto acá estaba lleno de gente. ¿Qué pasó? Entonces me armé de valor y yo le dije, ay Juanma, mi negro, no sé cómo decirle esto. Le mataron la mamá. Juan Manuel respiró, me miró, con lágrimas en los ojos me dijo, me quedé sin mamá. De verdad mi mamá está muerta. ¿Y yo qué voy a hacer? Usted me va a echar de aquí. Y yo le dije, Juan, eso es lo último que usted puede pensar en la vida. Esté tranquilo, que usted va a seguir aquí. Estaba entrando como a los 14 años y Juan Manuel terminó conmigo. Ya tiene como 24 años, está trabajando y estudiando en Medellín, vive con unos tíos. Él se graduó, él me dice madre, y yo le digo hijo. Lo más bonito es que Juan no se llenó de odio. Lo más triste es que el papá no pudo vivir sin la mamá. Él se fue dejando morir y consumiendo licor se cayó del caballo y murió. Entonces Juan se quedó conmigo. Juan es un muchacho de bien, Juan no odia, Juan también aprendió que odiar no es bueno y eso es importante. Él está estudiando algo deportivo, trabaja en una empresa de cementos. Juan supo cómo enfocar la vida al lado de nosotros, creció, las niñas y él se llaman hermanitos, se comunican siempre y bueno, eso también es importante como decirlo, porque eso también es salud mental. Bueno, entonces ese era el relato que yo les quería presentar y yo creo que él habla por sí mismo. Yo creo que este relato nos está dejando, a cada quien le deja un mensaje, pero yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento también a esos maestros rurales, a esos maestros que en medio de la guerra han cuidado de sus estudiantes, han cuidado de sus niños como si fueran sus hijos, no los han dejado solos, porque el maestro en la zona rural, en medio del conflicto armado, se convertía en la esperanza para la vereda, para esos niños. Por eso únicamente no iban a enseñar matemáticas y español, sino que iban a escucharlos, iban a que ellos conversaran de aquello que había sucedido la noche anterior. Y eso es salud mental. Yo creo que eso es salud mental y los maestros estaban cuidando, tal vez sin darse cuenta de la salud mental de esos estudiantes, de esos niños. Yo creo que por ellos hoy podemos decir que hemos sobrevivido y que podemos seguir contando esta historia. Bueno, y dejo hasta ahí. La salud mental entonces también es atravesada por conversar sobre lo que nos duele, por no odiar, por perdonar, por sanar, según lo que nos está comentando, pues, o leyendo este relato en la voz de Neida, de una persona que vivió dos situaciones complejas. Andrea y Neida, ¿cuál fue esa definición que dieron los niños del proyecto sobre salud mental? ¿Cómo la enunciaron? ¿Qué es la salud mental entonces para ellos? Bueno, gracias Eneida por esa lectura tan estremecedora que acabas de compartir. Gracias Andrea también por esta pregunta.
Yo creo que la salud mental, si bien ha sido incluso difícil definir para la institucionalidad, para la legislación como tal, pues los niños desde su espontaneidad y desde su forma de ser y de llamar las cosas, como primero se les viene a la cabeza, han relatado o han traído unos significados sobre salud mental muy bellos que los voy a compartir con ustedes tal cual como ellos lo dijeron. Entonces, abro comillas. Cuando escucho hablar de salud mental, pienso en mi familia porque siempre me cuida, dice uno de los niños. Otro dice, salud mental es jugar con los amigos y estudiar. Otro de los niños dice que salud mental es estar bien de la mente y tener buena memoria. Otro niño nos dice, tener a la familia completa es la felicidad. Y si los niños son felices, tienen salud mental. O sea, qué poder hay en estas palabras y los niños cómo se atreven a relacionar la salud mental con la felicidad, con su familia, con lo que les provee afecto y protección. La salud mental es estar bien, estar aliviado, tener fuerza, estar feliz y tener energía para realizar las actividades del día. Estos son algunos de las definiciones, de los significados que los niños le dieron a la salud mental, que como vemos está atravesada como por las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, con los amigos y por las diferentes actividades que realizan diariamente, como estudiar, jugar con los amigos, compartir con la familia, pero en sus palabras, esa es la salud mental, está como transversalizada por la felicidad. Andrea, ¿te puedo decir algo ahí? Y qué pena que estoy saliendo del guión. Es que me parece muy importante lo que Andrea está diciendo y las palabras que está enunciando para decir lo que es la salud mental. Y yo creo que esto es un llamado también que nos están haciendo a la academia, a la institucionalidad, y es que si uno va a construir programas, políticas y proyectos, para X población, pues tenga en cuenta lo que esa población esos participantes están construyendo, y en este caso lo que están diciendo sobre la salud mental. Entonces, si están diciendo que la salud mental es que la mamá les dé comida, ahí hay toda una teoría de base, y es que si usted no tiene satisfechas sus necesidades básicas, es muy difícil entonces que pensemos en salud mental. Entonces, miremos quiénes en Colombia en este momento se están muriendo de hambre, porque eso sucede, y aún así les pedimos que tengamos salud mental. Entonces, yo creo que es importante tener muy presente estas conceptualizaciones y estas maneras de comprender y de significar lo que es la salud mental, porque ahí está el insumo para construir aquello que desde unos lugares más cómodos a veces intentamos construir, pero hay que involucrarse más con la gente para tener unas iniciativas más situadas, más contextualizadas, más coherentes con las historias personales, familiares, pero también territoriales. Bueno, ahí también nos dicen un poco cómo se debería cuidar la salud mental, entonces, en razón de qué es esa salud mental. Y también nos dan unas pistas de cómo tal vez las políticas públicas podrían dar respuesta a ese cuidado de manera concreta, con acciones específicas, no solamente con un discurso que nos indique qué es la salud mental, sino cómo cuidarla. Bueno, este espacio tiene un título muy llamativo. Y básicamente, cuando quisimos invitarlas a ustedes a conversar sobre este proyecto y sus resultados, me mencionaron que existe una fórmula que no es médica, pero que sí es mágica, y es la fórmula de la salud mental. ¿Cuál es esa fórmula, Andrea? Gracias, Andrea. ¿Tienes forma de proyectarla o la proyecto? Ya la voy a proyectar. Listo. Porque para explicarla es importante como visualizarla. Esta fórmula, si bien dentro de todo el proceso de investigación también encontramos algunas tensiones normales en los procesos pues, territoriales y sociales, en esta fórmula se evidencian como
cómo se promueve la salud mental en la infancia rural. Entonces tenemos los elementos que está el territorio, la familia, la escuela y los amigos, que son los lugares y las personas que promueven la salud mental. Y tenemos en el coeficiente la tranquilidad, la comida y el afecto, el lugar de encuentro y los juegos como los elementos que estos son capaces de potencializar. Entonces, por ejemplo, el territorio lo que hace es potencializar la tranquilidad. Todos los niños en su discurso, incluso los padres de familia y los docentes, como lo decía Neida, que cumplen un rol fundamental en estos procesos rurales. El territorio cumple una función de tranquilidad. Todos decían que se sienten muy tranquilos de vivir en un entorno rural porque el mismo territorio les da la comida y les da el sustento para sacar a sus hijos adelante, que en el territorio es muy seguro vivir porque no existen distractores como existen en la ciudad, que el territorio todos se conocen, entonces existe un tejido social muy, muy propio de estas comunidades en el que todos los vecinos cuentan con todos, aunque vivan muy alejados los unos de los otros. Las familias, bueno, los niños mencionaban mucho y eso fue una frase que se me quedó y es que cómo mi mamá me demuestra afecto cuando me hace la comida, o sea, que mi mamá me haga la comida es como la mayor demostración de afecto y ellos lo mencionaban muchísimo y también las mamás cuando hablábamos de esas prácticas de cómo cuidamos la salud mental de nuestros hijos, ellas decían que la mayor muestra de afecto era hacerles comida, mandarlos, despacharlos, como ellas dicen, desayunados para la escuela, para ellos es su mayor demostración de afecto. Entonces, en esta medida, en las demostraciones de afecto y de la comida, la familia lo que hace es potencializar la salud mental. Bueno, la escuela cumple un rol fundamental en las áreas rurales porque no solo es el lugar de estudio, sino que las escuelas son los lugares donde se resuelven conflictos sociales, políticos, donde incluso son los encuentros religiosos, los encuentros participativos, donde se hacen convites, donde se toman decisiones territoriales como tal, no solo educativas. Entonces, la escuela lo que hace es potencializar esos lugares de encuentro que existen en las veredas, ese es el centro y por lo general, incluso geográficamente, la escuela se encuentra ubicada en el centro de la vereda porque es el referente para los habitantes, entonces no es solo el referente geográfico, sino también social y emocional. Y los amigos potencializan el juego. Ellos hablan, pues siempre se atreven a hablar de su mejor amigo, pero no son capaces de decir quién es, porque en el mismo salón estudian niños desde 6 años hasta los 12, entonces desde primero de primaria hasta sexto, pero parecieran que todos tuvieran la misma edad porque sus mejores amigos son todos los del salón. Entonces, es muy rara la vez que uno ve como grupitos pequeñitos de algunos niños por acá y otros niños por acá, sino que se atreven a jugar todos entre todos. Entonces, un partido de fútbol, así sea con el de 6 años jugamos, si vamos a jugar a las muñecas, todos jugamos. Y entonces, esa forma en que los niños se reúnen para jugar y disfrutan el tiempo en la escuela sin ningún reparo entre la edad, entre las tareas, es bien bonito verlo. Y la felicidad, bueno, todo esto lo sumamos, todo lo anterior lo sumamos y lo multiplicamos por la felicidad, porque como lo escuchamos en los relatos anteriores, la felicidad es una constante en todas las definiciones de los niños. Entonces, tener a la familia completa es la felicidad, si los niños son felices tienen salud mental. La felicidad era un tema muy transversal en todo el discurso de los niños, entonces por eso nos parece que era importante incluirla en esta fórmula. En este sentido, lo que hace la fórmula es mostrar los elementos, cómo se potencializa la salud mental y cómo los niños, niñas, padres de familia y docentes cuidan la salud mental de ellos y de sus hijos. Y asimismo, pues también da luces para las políticas públicas tomar decisiones y de qué es lo que tenemos que tener presente para cuidar la salud mental más allá de la epidemiología, más allá de los problemas mentales, que es muy importante tenerlos en cuenta, pero también qué estamos haciendo para cuidar la salud mental como tal. Entonces, si la escuela es un lugar tan importante
qué estamos haciendo para potencializar la escuela y que ésta aporte a la salud mental de los niños y de las niñas. Porque definitivamente las áreas rurales, pues tenemos una deuda inmensa con las áreas rurales de Colombia y en medida de que las potencialicemos, pues vamos a ver mejores resultados, no solo en salud mental, sino en calidad de vida y en bienestar para las poblaciones. Escuchándote sobre lo que es esta fórmula de la salud mental, tengo una duda. Estamos en un momento de coyuntura, donde el principal de ese centro, lo que más aparece ahí grande, territorio y escuela, es un lugar al que, por lo que está sucediendo con la pandemia COVID-19, no podemos asistir, los niños no pueden ir. Esta fórmula de la salud mental puede ser modificada buscando ese bienestar de los niños en un contexto como el que estamos viviendo, y si tuviese que modificarla, ¿qué le agregamos? Cuéntenme. Qué pregunta más difícil, Andrea. Qué pregunta tan difícil, pero tan necesaria, porque de esa fórmula que los niños y niñas de Nariño nos estaban diciendo que es importante tener en cuenta para potenciar y cuidar de la salud mental, yo creo que nos están poniendo es un desafío antes, durante y después de la pandemia, porque yo no creo tampoco que esta fórmula se esté desarrollando de la manera como los niños nos la están enunciando, es que nos están diciendo el territorio tiene que proporcionarnos tranquilidad. Y digamos que en estos momentos en los territorios rurales lo que se está viviendo es unos momentos de incertidumbre, de inseguridad. La gente se levanta en serio con miedo, o la gente se acuesta escuchando una noticia de una masacre y se levanta con otra. Entonces aquí tenemos un desafío enorme, y es un desafío no únicamente para el territorio, para los profesores, para la población, es un desafío para los estados, para la academia. Nos están diciendo que la familia nos debe proporcionar afecto y comida, y ya les decía ahorita, es otro desafío que tenemos que resolver, porque hoy, 2020, siglo XXI, la gente se muere de hambre. La gente se muere de hambre porque es el país. Este país es inequitativo y es un país con profundas desigualdades. Que la escuela es ese lugar de encuentro, sí, y yo creo que aquí tenemos un gran reto, y es porque en la escuela en este momento no está siendo ese lugar de encuentro, de construcción de relaciones significativas, que yo creo que esto es fundamental para el cuidado y la promoción de la salud mental. Estos lugares y todas aquellas actividades que nos posibiliten construir vínculos significativos con un otro que nos ayude a encontrar cuáles son nuestras potencias, nuestras habilidades, nuestras destrezas, y nos ayuden a, digamos que a potenciarlas, pero también es un otro que nos ayuda a encontrar salidas para tramitar adversidades. La salud mental no se puede construir en lo individual, no se puede construir desde un solo sujeto, sino que es un asunto que implica el trabajo intersectorial y el trabajo en redes. Porque la salud, claro, le compete un asunto, pero a la educación le compete también el cuidado de la salud mental, a este asunto deportivo, digamos que ahí todos los sectores nos tenemos que unir para poder cuidar de la salud mental. Entonces creo que sí tenemos un gran reto. Yo no me atrevería en este momento realmente a reformular esta fórmula. Lo que siento es que nos está poniendo unos desafíos y que nos está diciendo los vínculos, esos tejidos son importantes, porque digamos que ahí se empieza a configurar lo que es la salud mental. Entonces yo, pues lo que me atrevería a decir es que pensemos en la vida cotidiana, porque es en la vida cotidiana. A ver, el escenario de la vida cotidiana es como la mejor plataforma para yo cuidar de salud mental o para desarrollar procesos que promuevan la salud mental. ¿Cuál es la vida cotidiana que en este momento están desarrollando o están viviendo los niños y las niñas?
preguntémonos por qué ha cambiado. Digamos que esa vida cotidiana hace 4 meses tal vez se desarrollaba de una manera y hoy se está desarrollando de otra. Entonces también tenemos que preguntarnos hoy cómo se está viviendo, porque es desde ahí que también tenemos que desarrollar iniciativas para promover la salud mental. Y yo creo y sigo insistiendo que aquí las familias y los profesores, porque no dejo pues como de agradecerles, y ojalá pudiera tener al profesor de media cuesta para decirle, usted ha hecho todo por el cuidado de la salud mental. Es que cuando él nos decía, a veces llegan los niños a la escuela y entramos a las 8, por poner un ejemplo, y un niño que llegó a las 9, y el otro decía, profe, ¿por qué ese niño llegó a las 9 y usted no le está diciendo nada si tenemos que llegar a las 8? Y este profesor no le decía nada, sino que se diseñaba unas estrategias y él decía, vamos a hacer unos recorridos territoriales, y él los hacía, pues eso lo convertía en toda una pedagogía también de su proceso de enseñanza. Construían unos caballitos de palo, y en esos caballitos de palo hacían unas visitas a las familias de los otros niños. Y entonces él claro, le decía, vamos a visitar, no sé, a Juan David. Juan David vivía a 1 hora de la escuela. Y entonces, después de haber pasado por esa experiencia, por ese recorrido, y saber que es que Juan David le tocaba caminar 1 hora, antes tenía que, no sé, ordeñar, salir con el papá, hacer un montón de actividades, los otros niños empezaban a comprender que es que, pues como que tiene toda la justificación para decir que llegó 1 hora después. Entonces creo que este profesor tenía unas herramientas pedagógicas y didácticas que estaban posibilitando la construcción de estos procesos de salud mental. Y así como este ejemplo, hay muchos otros que se desarrollaron, hacían unas huertas colectivas, el salón lo decoraban con sus mismas tareas. Entonces yo creo que este proceso de construcción de vínculos es fundamental para el cuidado de la salud mental. Y ahora sí, Andrea, si tiene algo para agregar, adelante. Andrea Herrera. Muchas gracias, Ene. No, yo creo que Ene ha hecho una contextualización bien importante del momento que estamos viviendo, y pues yo tampoco me atrevería como a reformular la fórmula. Yo creo que sí tenemos que pensarnos en esos procesos de esta nueva realidad, como muchos se atreven a llamarla, de cómo vamos a hacer esos procesos de construcción de vínculos afectivos, de relaciones significativas, porque definitivamente la salud mental es un proceso colectivo y no, yo creería que no es posible tejerla en la individualidad. La fórmula tiene una palabra muy concreta y es la multiplicación por la felicidad. Así que uno podría decir que hay que buscar la felicidad incluso en estos momentos de tanto desasosiego en pro de esa salud mental. Bueno, por lo que veo también en nuestro chat de nuestra facultad, salud mental es ver a nuestros hijos realizarse, y tengo un padre muy orgulloso por acá diciendo que felicitaciones, Andrea, y también a otros familiares por acá comentando. Tengo a Lorena Ceballos diciéndonos que la ruralidad no está muy lejana. Seguro lo que se muestra y se visibiliza en este proyecto pasa en la ruralidad de Medellín, porque Medellín también es rural. Con esto que dice Lorena, quiero cerrar preguntándoles qué sigue en este tipo de análisis. Bueno, yo creo que retos quedan muchísimos. Primero que todo, gracias a Pa por el apoyo en todo el proceso, a toda mi familia por este proceso tan bonito que ha sido casi un proyecto de familia. Y yo creo que retos quedan muchísimos, retos de seguir indagando por lo que piensan los niños y niñas, porque yo creo que en las decisiones políticas estamos muy acostumbrados, si bien en la cotidianidad estamos acostumbrados, también en las decisiones políticas se ve mucho que los que toman las decisiones las toman porque creen que lo que el otro necesita. Entonces vamos a invertir recursos en esto porque creemos que es lo mejor, pero en la medida que escuchemos lo que en realidad las personas necesiten, y como lo plantea Lorena,
indagar, pues también generalizar que Medellín es la capital, que Medellín es una de las ciudades principales de Colombia, pues Medellín también tiene unas realidades rurales que también es importante indagar por sus propias características y sus propias necesidades. Entonces yo creo que en la medida que avancemos en este enfoque diferencial y de que comprendamos que todos necesitamos cosas diferentes y llegar a acuerdos para lograr esas intervenciones sociales a esas necesidades, lograremos como una sociedad más justa y una sociedad encaminada como a la equidad. N, no sé qué quieras agregar ahí. Pues de hecho justo quiero o estaba pensando en eso con lo que terminaba tu intervención. Yo creo que el gran desafío que tenemos como universidad, como personas, como familias, como colectivo, como nación, construir unas sociedades más justas, más equitativas, unas sociedades donde uno diga, en serio, es posible vivir en paz. Es que llevamos generaciones y generaciones que no digamos que no tenemos eh, periodos largos en que podamos decir que hemos vivido en paz. Y es posible que algunos no hayamos vivido este conflicto, no hayan vivido este conflicto que ha afectado profundamente la salud mental de una manera muy directa, sino que les ha tocado verlas desde otros lugares, pero eso no significa que no seamos responsables de la promoción y del cuidado de la construcción de paz y de salud mental. Entonces yo creo que cada contexto nos pone sus propios desafíos. Sí, estoy de acuerdo en que Medellín también tiene un gran porcentaje de su territorio es rural, pero digamos que los desafíos que tiene Medellín tal vez son diferentes a los desafíos que tengan las veredas de Nariño, porque es que para llegar a Nariño hay que tomar un bus 6 horas y hay veredas que quedan muy alejadas. Entonces, digamos que, por ejemplo, acceder a los servicios de salud o a los de educación se hace más complejo entre más alejado esté el territorio de las zonas urbanas o donde están centralizados los servicios, porque tenemos centralización de los servicios de salud. Entonces yo creo que aquí nos están poniendo unos grandes desafíos. También digamos que la ruralidad tiene unas oportunidades y unas potencias que tal vez en la ciudad se pierden. Eso también es importante decirlo y reconocerlo. Y lo decían los mismos padres de familia, los mismos docentes. Aquí digamos que sentimos como mayor confianza de ir a pedirle al vecino, no sé, un par de panela. Se han construido unas redes y unos tejidos que tal vez sean más fuertes. Por ahí hay un artículo, yo en este momento no recuerdo de quién es, que dicen que la salud mental en las zonas rurales puede estar más protegida porque esos tejidos sociales están más fortalecidos. Eso habrá que estudiarlo, habrá que indagar, pero yo creo que por ahí es el camino. Y termino entonces diciendo que estos desafíos también son para la universidad, son para la Facultad de Salud Pública. Yo creo que la salud pública tiene que pensarse de otras maneras, tiene que además, y lo viene haciendo, tiene que ser ese agente que posibilita, que contribuye, que media. Y yo también creo que en los procesos formativos el tema de la salud mental tiene que empezar a introducirse. No es únicamente un asunto de psicólogos o para los médicos, sino que el tema de la salud mental es un campo intersectorial y en esa medida bienvenidas todas las propuestas de otras áreas disciplinares, pero también creo y me parece fundamental que a la investigación en estos temas de salud mental también se le inyecten recursos, porque es muy importante investigarlo, pero digamos que siempre es como una lucha a traer esos recursos y también en los temas de intervención y extensión, y esto pues como para retomar los ejes misionales de la universidad, que en todos ellos tenemos unos retos para profundizar y para desarrollar. Y ya, bueno, para la sociedad creo que el mayor reto sí es poder construir sociedades más vivibles, más esperanzadoras, que uno diga si es posible vivir de otra manera.
pues de una manera más bonita, más armónica, más en paz, porque la paz es a la salud mental como la salud mental a la paz, un poco parafraseando también a Saúl Franco, pues que perdón pues si lo estoy malinterpretando, pero yo creo que un poco es por ahí. Bueno, en el chat de Facebook le están dando gracias a ustedes por las reflexiones de este espacio y sí, definitivamente hay mucho que seguir trabajando y según lo que también nos comentan en el chat, es muy importante el acompañamiento que hacen los docentes en los procesos de investigación para que tengamos resultados sensibles, pertinentes, como los que este proyecto nos está dejando y que esperamos ver muchos más y en esta coyuntura de salud pública tan específica, veremos consecuencias a nivel de salud mental y allí estaremos como facultad y como universidad tratando de entender y viendo cómo ayudar. La verdad les agradezco mucho a todos aquellos que cuidan la salud mental de los niños y niñas de Colombia, también muchas gracias. A aquellos profesores que cuidan la salud mental de los estudiantes, muchas gracias. Y a ustedes dos les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para estar acá y podernos presentar estos excelentes resultados. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. A mí me gustaría cerrar agradeciéndoles pues a todos los que hicieron parte de este proyecto, a el Semillero de Investigación en Salud Mental, que como lo dijo Andrea en mi presentación, soy una enamorada de este proceso de semilleros, porque el semillero ha sido lo que me ha llevado a interesarme por estos temas, a apasionarme, y también los invito precisamente a eso, a que realicen proyectos que los apasionen y a que defiendan sus ideas de investigación hasta el final, porque bueno, va a tener resultados muy bonitos. Y a Eneida, muchas gracias por sumarse a este proyecto, que de verdad fue un equipo muy bonito el que conformamos y me ha dejado unas experiencias muy bonitas. Muchas gracias. No, gracias a ti, Andrea, también por la oportunidad, por llevarme a tu tierra, a conocer Nariño, a disfrutar de sus paisajes, a aprender de los niños, las niñas, los docentes y su gente. Y también gracias a la familia de Andrea, porque aunque no hemos estado muy cerquitas, sí hemos estado ahí como conectados y en conexión. Así que gracias realmente. Y Andrea, Paola Solar, también muchas gracias por la invitación. En este espacio, pues como a conversar en este espacio. Yo sé que quedan como muchos temas pendientes, pero ya tendremos tiempo para irlos desarrollando. Yo también quiero hacerles una invitación y digamos que esta invitación yo la hago retomando unas palabras de una señora, de, de doña Elda, que ella me decía, hay que cuidarse. Pues sí, ella lo decía no hablando de la salud mental, pero ella sí decía como cuidémonos, como cuidemos lo que tenemos al lado, cuídese usted, y esa es mi invitación también para ustedes. Hay que cuidar de nuestra propia salud mental para poder decir que vamos a cuidar de la salud mental de los otros. Y ella me decía que por creer que estás haciendo cosas grandes, no se te olvide ser feliz con lo pequeño. Y yo creo que son aprendizajes que uno tiene, son palabras que uno tiene que guardarse pues como muy cerquita a su corazón y retomarlas cada vez que sea necesario. Así que, señores y señoras, quienes están escuchando y ustedes que están conectados, que por creer que estás haciendo cosas grandes, no se te olvide ser feliz con lo pequeño, con lo que tenemos hoy. Aun cuando todo parezca muy desesperanzador y como que uno diga, ¿será que sí se puede? ¿Será que sí? Como que le echamos ganas a esto, sí, yo creo que se puede, porque no podemos dejar a otras generaciones que vienen atrásito de nosotros digamos, en unos escenarios tan inequitativos y con tantos dolores y sufrimientos. Así que muchas gracias y bueno, no, también como dispuesta a conversar en otros momentos con un cafecito y ojalá de manera presencial.
Bueno, ahí lo tienen. La fórmula mágica de la salud mental también puede incluir un buen café con profesores. A todas las personas que estuvieron con nosotras a esta altura de la charla, les agradecemos la atenta escucha y los comentarios. A los integrantes de nuestros grupos de investigación, los invito a contar con este espacio para que lo hagan propio y que más adelante nos hablen de sus experiencias y resultados de investigación. A todos y todas, muchas gracias por este tiempo. Y nos vemos en el siguiente Un Café con Profesores. Chao. Muchas gracias. Chao.